Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy quería hablarles un poco sobre la interpretación kármica de la carta natal. Y para esto tenemos que entender un poco de dónde viene la idea de karma, que es algo tan común acá en Occidente, hablar constantemente sobre el asunto del karma. La palabra viene, por supuesto, es una palabra de origen sánscrito y viene de otra palabra que es karman, con N final, que refleja la acción, ¿no? Significa acción, acto, destino. Esto tiene, por supuesto, miles de años de antigüedad, estos conceptos, y es manejado tanto por los hinduistas como budistas, druidas, que son quienes plantean esta noción de la reencarnación, ¿no? El samsara, que es este proceso de renacimiento, de pasar de una vida a otra en donde es transferida la conciencia. Entonces el karma implica la idea de que hay tendencias y disposiciones, ¿no? Que son los sanskaras, que se van de una encarnación a la otra, lo mismo que los vasanas, que son los rasgos psicológicos que uno tiene durante una vida. Entonces, si uno acepta la idea del karma, podemos entender que toda personalidad y toda circunstancia de vida que pueda estar reflejada dentro de una carta natal tiene su origen en el pasado, en anteriores experiencias previas al nacimiento. Y esto incluye incluso el proceso intrauterino, ¿no? De estos 9 meses o los meses que sean de 7 a 9 dentro del vientre materno. Si uno no acepta la reencarnación y solamente se queda con el tema de la astrología, también podemos decir que toda la carta natal refleja la personalidad, el carácter, las tendencias, y también están como promesa planteados allí en la carta las circunstancias que la persona va a ir viviendo. La diferencia entre una postura y la otra, de que si existe el karma o no existe el karma, o incluso la reencarnación, es que la reencarnación y toda esta noción de renacimiento en una nueva personalidad, en un nuevo cuerpo, etc., imprime un sentido evolutivo a la experiencia. De otro modo, la carta natal o la vida misma, que de alguna forma es un poco lo que refleja, parece ser una cuestión azarosa de la vida, ¿no? Por momentos caótica, y esto nos lleva a poder observar dentro de la carta natal varias contradicciones que pueden estar presentes, inscriptas en las configuraciones, posiciones planetarias, en donde por hoy hay alguna configuración que apunta en una dirección y otra que apunta en otra completamente diferente. La carta natal hay que verla como un pergamino que uno va desenrollando a lo largo del tiempo y que va descubriendo lo que va diciendo, lo que va marcando ese pergamino. Yo, por supuesto, hago astrología kármica y desde este enfoque toda la carta natal es kármica. Cuando a veces leo o veo videos que refieren a que tal casa es kármica, tal otra, tal planeta, me causa un poco de simpatía porque toda la carta es kármica. Desde el momento en que aceptamos esta idea de que todas nuestras circunstancias de vida actuales y la personalidad están marcadas por experiencias pasadas, por las experiencias que el alma pueda venir trayendo. Y en esto del alma también es importante hacer algunas aclaraciones, porque el alma no es una entidad iluminada por sí misma, no es una entidad, yo le llamo una entidad psicoespiritual, que sirve de alguna forma de enlace entre este mundo sensorial, físico, atado al cuerpo, y todo lo que esto nos permite en cuanto a los sentidos, y también con el mundo espiritual, con el mundo superior, ¿no? Donde a partir de la percepción, la intuición, las corazonadas, los sueños,
hay un intercambio de información que va y viene desde los reinos sutiles y nuestra existencia física, psicológica y emocional, básicamente mental también. Cuando vemos una carta natal y estas contradicciones, podemos entender que la carta nos cuenta la historia de dónde venimos. No solamente por ciertas posiciones y configuraciones, sino a partir justamente de lo que nuclea el pasado, que es la cola de dragón, o conocido como el nodo sur de la luna, en donde, bueno, este eje nodal de los nodos dentro de la carta nos van a dar el guión fundamental de dónde viene el alma. No tanto en función de la última encarnación inmediata, sino como proceso evolutivo. No es que si uno tiene el nodo sur en un signo, significa que uno fue de ese signo o haya tenido un ascendente o luna en ese signo, que puede haber coincidido o no, pero no es lo que está indicando la posición del nodo sur, porque es un eje que refleja el proceso evolutivo emocional de la persona. Y hablo de algo emocional porque justamente la luna está conectada con las emociones, con este sentimiento de confianza en la vida, en uno mismo, de seguridad, de sentirnos protegidos, de sentirnos a salvo. Por eso la luna es una de las grandes dadoras de forma, de crear forma, y está conectado con el cuerpo físico y todas las necesidades del cuerpo. Por eso la luna, como regente del signo de Cáncer, tiene que ver mucho con el proceso de alimentación emocional por un lado y físico también, ¿no? Lo que metemos en la boca y nos va nutriendo para poder crear sustancia, para poder crear forma a partir de los distintos minerales, proteínas, enzimas, en fin, todo aquello que uno obtiene dentro del alimento y que eso va como bloques de ladrillo para poder construir la salud, el cuerpo físico y la permanencia en el cuerpo. Todos los planetas tienen nodos, de la Tierra hacia el Sol pertenece a un grupo nodal, y de la Tierra hacia afuera, particularmente después de Saturno, diría yo, más que de la Tierra, otro tipo de instancias nodales o formas por las órbitas de los planetas, que esto es lo que va determinando estos ejes nodales. Entonces, hay que tener en consideración que estas contradicciones presentes en la carta hay que desentrañarlas y entenderlas de dónde viene la persona, de dónde viene la experiencia de la persona. Uno puede tener, por ejemplo, uno puede haber tenido una vida previa en donde uno fue un monje célibe, ¿no es cierto?, encerrado ahí en un monasterio o en una eremita, o en un lo que fuere, santuario, y haberse dedicado toda la vida a la introspección, hacia el espíritu, al alma, el desarrollo de las cualidades más sutiles y espirituales de la conciencia. Pero completamente célibe, sin sexo, tratando de dominar el deseo, por ejemplo. Y por otro lado podemos tener una experiencia previa, posiblemente la más inmediata, de haber tenido una relación afectiva, emocional, de matrimonio tremendamente dependiente, ¿no? Donde la propia identidad de alguna manera estaba ligada a con quién estoy, ¿no? Y el tipo de relación y de vínculo que tengo en un matrimonio, independientemente del género, de ser hombre o mujer. Y esto puede dar origen a una carta natal en donde podemos tener, por ejemplo, Saturno en conjunción con Venus en la casa 12, y por otro lado tener a, no sé, la Luna en la casa 7 o Cáncer incluso en la cúspide de la casa 7. Y esto está marcando dos tendencias muy contrarias en temas que están vinculados con el amor, con el complemento. Por un lado, esta casa 7 en Cáncer nos puede generar este impulso, va a estar reflejando este impulso de la dependencia a la pareja, de querer buscar sentirnos protegidos a partir de una relación, de una pareja. Y bueno,
con esta luna en la casa 7 mucho más notorio, donde nuestro sentimiento de confianza y seguridad depende de estar con alguien. Entonces vamos a hacer de todo con tal de poder sostenernos dentro de una relación. Mientras que por otro lado va a haber un impulso interno al aislamiento, a la desconfianza en las relaciones sentimentales y amorosas, a que no haya un deseo profundo en el ámbito de la sexualidad. Y estas cosas van a estar chocando en la vida, generando un conflicto que es el conflicto a resolver, ¿no? El punto medio entre una experiencia y la otra. Por otro lado, también tenemos que darnos cuenta de que el karma, si bien significa acción, significa compensación también, está muy conectado con la percepción que la conciencia previa en alguna encarnación haya tenido respecto de sí misma y de la vida. El deseo, el anhelo, marcado mucho por Marte también, que Marte representa la acción, y el karma decimos que tiene que ver con el acto, por eso Marte es un planeta que está muy ligado al karma, porque es el que impulsa a la acción. Sin embargo, esa acción está también precedida de emociones y de pensamientos sobre si actúo o no algo que siento, que anhelo, que deseo, que pienso. Incluso nuestras acciones están bastante delimitadas por nuestro sistema de creencias. Entonces, si tenemos un sistema de creencias restrictivo, nuestras acciones también van a estar en línea con eso. Así que son varias cosas que uno tiene que considerar cuando ve la carta natal y cuando va a encarar una lectura kármica de la carta natal. Pero en distintos niveles, desde muy evidentes a muy sutiles, toda la carta natal nos está hablando de las vidas anteriores, de qué es lo que pudo haber pasado en esas vidas anteriores. Por ejemplo, en el tema del amor y de la casa 7, Saturno, dentro de la casa 7, generalmente en astrología convencional es interpretado como dolor, sufrimiento, limitaciones, frialdad en el vínculo dentro del matrimonio o incluso en los vínculos que uno pueda tener comerciales, societarios en la vida, ¿no? Pero en la relación con el otro, que es lo que representa la casa 7, y más aún en el matrimonio, con el compromiso formal, un Saturno en casa 7 puede hablar de eso, ¿no? De desconfianza en las declaraciones de amor en la otra persona. Entonces uno se toma su tiempo hasta poder abrir el corazón y entregárselo a alguien. Y esto es una de las razones por las que Saturno en casa 7 se lee tradicionalmente como matrimonio tardío, matrimonio con personas mayores. ¿Por qué personas mayores? Porque los mayores van a estar aportando esta seguridad, estabilidad que de alguna forma uno necesita o considera que necesita. Pero hay un montón de ejemplos que uno podría tomar de la vida diaria de un montón de personas que tienen a Saturno en la casa 7 y han tenido matrimonios muy duraderos, muy estables. ¿Qué es lo que aporta Saturno, ¿no? El problema de Saturno es abrirse inicialmente, pero una vez que se abre puede ser una relación para toda la vida, pero que está basado en la forma, que es lo que maneja Saturno. Entonces, ese Saturno en la casa 7 nos puede hablar de experiencias previas del alma en otras encarnaciones de desconfianza, ¿no? Que produjeron ese Saturno en casa 7 de la vida actual. Uno tiene que buscar el origen del por qué existen esas posiciones. Nada es azaroso en la vida, salvo que uno, quiera creer que es así, que después de la muerte nos comen los gusanos y se acabó toda la película, lo cual no tendría ningún sentido hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, superarnos o no, porque en definitiva no habría consecuencias. Y justamente la ley del karma o el principio kármico tiene que ver con un proceso evolutivo donde vamos expandiendo nuestro nivel de conciencia, de amor, por ende, y superando limitaciones mientras que en simultáneo nos vamos conociendo. Es un proceso
permanente, constante, que también puede estar vinculado no solamente con el karma personal en base a las acciones que uno haya cometido en anteriores existencias, sino también al karma de la época, de la religión que domine a la época, de las creencias de la época. Si estoy viviendo en un momento en donde X cosas están mal vistas o son negativas o están castigadas, eso también me va a estar influyendo personalmente en mi karma, porque va a estar limitando mi libertad de acción. Si a principios de 1900, fines de 1800, una mujer usaba pantalones o fumaba en público, era muy mal vista. Entonces eso también va a condicionar su relación con el entorno y por consiguiente ver cómo se va a definir a sí misma, si va a someterse a ese dictamen colectivo social o lo va a combatir, y este caso estaría implicando una notoria rebeldía. Y todo esto queda planteado dentro de la carta natal. En el caso de ese Saturno, por ejemplo, de casa 7, puede estar hablando de heridas que el alma arrastra en cuanto a desconfianza con el otro por el miedo al sufrimiento, ¿no? A lo mejor uno sufrió abandono de la pareja en una vida previa, y eso puede dar origen a un Saturno dentro de la casa 7, en donde voy a tratar de buscar estabilidad, seguridad, y me va a costar abrirme por esta herida, que por supuesto no es una memoria racional, por eso no nos acordamos de cómo nos llamábamos, ni de dónde vivíamos, ni quiénes eran nuestros padres anteriores o hermanos. No es una memoria de hemisferio izquierdo del cerebro, no es racional, no es lógica, no es lineal, es absolutamente emocional esta memoria. Entonces está como imbuida dentro de nuestro código genético, de nuestras células. Puede estar ligado también a herencia ancestral, ¿no? Al árbol genealógico. Uno puede ser la encarnación de un bisabuelo, de un tatarabuelo o abuela, o de quién sabe quién arriba en el árbol, y que uno reencarna en el mismo grupo familiar para reparar estas cuestiones. Y acá es donde la astrología se vincula mucho con la psicogenealogía. Pero volviendo a este Saturno, que pudo haber dado esta experiencia de abandono. Pero también puede ser esta desconfianza del Saturno en 7 por traición que uno haya vivido por parte de la pareja en una vida previa. Entonces uno también se toma el cuidado. Pero son dos formas de leer a ese Saturno muy distintas. Por eso, por más que esté en el mismo signo, un Saturno en casa 7, hay que ver todo lo que esté conectado con eso, ¿no? El regente de la casa 7, los aspectos que posea, los aspectos de Saturno, por supuesto ver a Venus, y un Saturno en casa 7 puede tener en esa misma carta natal a un Plutón en conjunción con Venus. Y en este caso, la desconfianza de ese Saturno nos puede estar hablando, sobre todo porque Plutón está muy ligado al tema del alma y de las vidas previas, de engaño, traición o muerte. Y la muerte de una pareja puede ser leída también como un abandono. Entonces Saturno en 7 nos va a estar induciendo justamente a sanar esa herida, ¿no? Aprendiendo a confiar, aprendiendo a abrirnos y a trascender los aspectos más físicos y materiales de un vínculo, de una relación. Eso puede dar origen a un Saturno en Piscis, por ejemplo, o en Escorpio, en la casa 7. Entonces, todas las configuraciones planetarias, todos los aspectos, todas las casas son de origen kármico, porque nuestra existencia actual está condicionada por las experiencias previas que hayamos vivido. Entonces, uno tiene que encontrar dentro de la carta natal cuál es la historia que trae el alma. Esto es la lectura kármica de la carta natal. Por eso en este ejemplo de Saturno, si a lo mejor en vez de tener a Plutón en conjunción con Venus, uno pudo haber tenido a Neptuno en conjunción con Venus, o a Urano, por ejemplo, incluso. Y cada uno de estos factores nos va a dar un indicador, un indicio, una pista de por qué esa persona ha nacido con esa configuración de Saturno, por ejemplo, dentro de la casa 7, ¿no? Que
que dentro de la astrología está muy conectado con esto de sufrimiento, dolor, porque Saturno en la carta siempre va a estar indicando qué es lo que nos cuesta integrar, cuál es el área donde más esfuerzo tenemos que poner para poder integrar ese aspecto, para poder estar en paz con ese aspecto dentro de nuestra vida. Por eso hay que estudiarlo en profundidad y ver de qué trata. En la lectura kármica también le damos mucha importancia en el aspecto técnico de la lectura kármica a los planetas retrógrados, a los planetas que rigen la posición del eje de los nodos dentro de la carta natal, en donde los nodos lunares son fundamentales porque la luna está conectada con el pasado, con la historia, con la herencia. Entonces el nodo sur de la carta, la cola de dragón, es el que nos va a estar hablando justamente de ese pasado, es el que nos va a estar hablando de estos sanskaras, ¿no? De las tendencias y disposiciones que el alma arrastra, pero también de los vasanas, que son estos rasgos psicológicos que uno trae por parte del alma, ¿no? Que el alma arrastra de vidas previas. Así que estas son consideraciones muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Es clarísimo, al menos en mi experiencia, con más de 30 años leyendo cartas desde este enfoque más kármico, que el nodo sur es lo que va a dominar toda la carta natal, pero absolutamente toda la carta natal. Es como si toda la carta estuviera trabajando u obrando en el nivel del nodo sur. Y cuando uno descubre esto y comienza a ver qué pasa con ese nodo sur, qué aspectos tiene por parte de los planetas que gobiernan cada uno de las posiciones nodales en la carta, ahí se empieza a desarrollar toda una historia que nos cuenta de dónde viene el alma, qué es la experiencia que ha tenido. Y, por ejemplo, si uno tiene un nodo sur en un signo de aire, es muy claro que el aspecto mental, racional, intelectual, de comunicación, de expresión, va a dominar toda la carta natal, independientemente de que uno tenga un sol en Cáncer o la luna en Piscis o lo que fuere. Esto lo va a estar dominando. Y, por supuesto, uno nace con estas configuraciones, quizás como decía recién en el ejemplo, un sol en Cáncer, una luna en Piscis, porque lo que hace falta es salir de la cabeza, salir del intelectualismo, de la razón, y comenzar a entrar en contacto con el cuerpo, con las emociones, con las sensaciones, los sentimientos. Pero el origen de ese nodo sur en aire nos va a estar dando siempre un nodo norte en fuego, toda vez que los signos de aire están opuestos a los signos de fuego. Entonces, esto es un tema importante para verlo porque hay una mutación de la conciencia de un elemento a otro en la carta. Y esto es lo que uno tiene que ver, ¿por qué esta persona nace con tales o cuales configuraciones? Que pueden ser algunas muy fáciles y positivas, porque el karma no siempre es algo negativo, hay karma positivo, por supuesto. Entonces, ver, por qué la persona nace con esas posiciones, hacia dónde se está dirigiendo el proceso evolutivo y qué tiene a su favor dentro de su propia mochila para usar en el caso de necesidad, ¿no? Como uno sale de excursión que lleva en la mochila una linterna, encendedor, curitas o lo que sea, ¿no? Y kármicamente uno también tiene una mochila donde hay un montón de cosas que nos pueden dar una gran utilidad a la hora de enfrentar las dificultades que la vida nos vaya a ir proponiendo. Y de esto se trata la lectura kármica, ¿no? De poder encontrar todos estos factores y poder darle a la persona de la consulta todas las herramientas de las cuales dispone, pero no, para superar las cosas, ¿no? Pero no una lectura de justificación, ¿no? En donde uno dice, sí, mirá, te va mal en el matrimonio porque vos kármicamente hiciste esto, hiciste aquello. Eso es absolutamente inútil, eso no va si bien nos puede dar un contexto, pero no va a ayudar a la persona a superar eso, que de hecho se trata de superarlo. Yo siempre digo que
uno tiene que abocarse al nodo sur de lleno, no para dejarlo atrás, para negarlo, para reprimirlo, para ir en el punto contrario, sino hacerlo consciente y tratar de sacar el mejor provecho de esa posición nodal, ¿no? Como la más alta vibración del nodo sur que permita mi carta natal en base a todas las configuraciones, el planeta regente, sus aspectos, su posición por casa, regente de la casa y todas estas cuestiones para poder alcanzar después ese nodo norte, que normalmente el nodo norte no vamos a alcanzar esa dimensión en la vida, sino muy adelante, probablemente en la segunda mitad de la vida, a partir del segundo retorno nodal de la carta natal, ¿no? Este ciclo de 18,6 años que tiene cada uno de los ciclos, ¿no? Y que son momentos importantes. Pero eso pertenece más al aspecto técnico de la interpretación. Yo hoy les quería hablar de poder entender que toda la carta es kármica. Si uno se queda con la astrología clásica tradicional, que ha aportado un montón de cosas y que es magnífica, pero que es muy determinista, es muy fatalista, ¿no? Si vos tenés un mal aspecto de Venus con Saturno, vas a sufrir. Es real, uno sufre más con ese aspecto, pero no por el aspecto en sí, sino por lo que significa en la historia que el alma arrastra de la vida previa. Uno nace con determinadas configuraciones porque son necesarias en un proceso evolutivo, por eso no hay que combatirlas, hay que entenderlas, y una vez que las entiende uno, las puede integrar con mayor facilidad y decir, claro, yo tengo una luna en Capricornio o un aspecto Saturno-Luna negativo, una cuadratura, una semicuadratura, un quincuncio, una oposición. Y eso me está generando un roce interno en la expresión emocional, mi capacidad de sentirme a gusto, confiado, y como la luna tiene mucho que ver con el amor, es lo que yo voy a estar manifestando después en la vida amorosa. Entonces, poder entender por qué yo nací con esto, de dónde viene, qué me está aportando. A lo mejor fui una personalidad demasiado dependiente, excesivamente dependiente de otros, ¿no? Donde yo me sentía como un desvalido, dependiendo de otra persona, un miembro de la familia, una relación, un familiar, lo que sea. Entonces, este aspecto negativo, entre comillas, de Saturno con la Luna, quizás pueda hacer lo que necesite para poder engrosar la piel, para poder sacar callos, para poder endurecerme emocionalmente y convertirme en un adulto emocional, capaz de hacerme responsable de lo que me pasa, de lo que siento, de mis actitudes, y no andar buscando culpables o victimizarme o autocompadecerme. Mucha gente puede caer en eso y entonces termina siendo como una profecía autocumplida. Sí, mirá, pobrecita, tiene Saturno en oposición con la Luna y por eso toda su vida fue un desastre. Bueno, eso es alguien que no ha querido abandonar su pasado, que ha quedado preso del pasado. El alma tiene o puede dar origen a dos tipos de karma. Uno no está trabajando sobre todo el karma en una sola vida, en una carta natal. Esto también hay que tenerlo claro. Hay aspectos kármicos que son requerimientos evolutivos, ¿no? Como decir, si vos no aprobás matemática, física y química, no pasás de año. Son requerimientos evolutivos, nos guste o no nos guste. Y hay otros que tienen que ver con intenciones por parte del alma hacia un nuevo camino evolutivo. Entonces uno puede venir varias vidas trabajando sobre un área en particular y de golpe en una encarnación el alma toma la intención de trabajar otros aspectos que por ahí han quedado relegados. Porque si yo fui un jerarca, un político de renombre, una persona influyente en una vida previa, eso por supuesto al haber tomado decisiones en función de otras personas, que es lo que pasa con dirigentes políticos u otro tipo de personas, inclusive religiosas, eso implica un karma monumental, tremendo. Pero si uno ya ha superado ese karma en vidas previas,
eso no se va a manifestar en la vida actual, se manifestarán otras cuestiones, quizás más personales, pero no tan colectivas. Entonces, están estos dos tipos de cuestiones que uno tiene que ver. Si tiene que ver con un imperativo evolutivo por parte del alma o si tiene que ver con un condicionante kármico para uno poder finalmente despegar y terminar de aprobar las materias que haga falta aprobar. Y por aprobar una materia significa poder sacar el mejor provecho de la configuración o del aspecto, de lo que sea que eso implica. Si yo en una vida previa he tenido miseria material y económica y estaba acostumbrado a eso, bueno, probablemente la experiencia de la carta me vaya a poner siempre en poder dar vuelta a la moneda y comenzar a experimentar la abundancia. Y eso me va a llevar a una confrontación con que si soy merecedor, no soy merecedor, me siento cómodo con el dinero, no me siento cómodo, me saboteo, entonces cuando tengo dinero lo malgasto. Todo esto nos va a estar dando la carta en función de la historia kármica que cada uno traiga. Por eso es importante determinar de dónde uno viene sin caer en las generalidades, sin meter todos los gatos en la misma bolsa, porque no funciona de esa manera. Es muy personal, es muy única la historia de la carta natal, como cada uno de nosotros que somos únicos. Bien, espero esta pequeña charla les sirva para ver el tema de la carta. Después voy a ir subiendo otros videos de la técnica en sí que uno puede emplear para la lectura kármica de la carta natal. Nuevamente, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar este video y otros que también tengo por ahí subidos. Voy a empezar a subir una serie de videos con ejemplos y tal sobre lecturas kármicas, que realmente lo hace muy interesante al enfoque astrológico. Y nada, por favor suscríbanse, compartan la información si les ha gustado. Así se va divulgando un poco más y bueno, vamos contribuyendo a aquellos que están aprendiendo o estudiando o están interesados en la astrología a poder entender un poco más de qué va todo este rollo. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en un próximo video.